Buenos días, bienvenidos de nuevo. Hoy nos corresponde por el orden alfabético hablar de un oligoelemento que es el cromo. El cromo es el que le corresponde, hemos seguido en orden alfabético, bueno, pues cromo es lo que nos corresponde hoy. Ustedes verán que la mayoría de estos programas no son tan largos como no son tan extensos. No es que yo haya querido empezar a ahorrar tiempo, ¿no? Es simplemente como los elementos estos son oligoelementos, pues el programa no puede ser muy extenso, es un oligoprograma. No es tan oligoprograma, ¿no? Pero bueno, no es tan largo, tan extenso como otro. Y cansa menos. A mí no me gusta estar más de 15 o 20 minutos como máximo viendo ningún programa porque me aburre. Y uno de los peores pecados que puede existir es aburrir a los demás. Eso para mí es un pecado mortal. Es el octavo, noveno, es el noveno, saca el pecado mortal. No me pregunten cuál es el octavo. Bueno, hoy nos corresponde entonces el cromo. Cromo, su nombre deriva del latín croma, que significa color. ¿Por qué? Porque los diferentes compuestos de cromo también tienen colores diferentes. El cromo da colores muy lindos, desde un azul bonito hasta un verde, un amarillo, depende de con qué se combina. Hace años, y esto es algo así, cuando yo era más joven que ahora, todavía soy joven, ¿no? Recuerdo que a las muchachas bonitas, muy bonitas así, las personas un poco mayores decían, es un cromito porque cromo se ha llamado también una pintura de varios colores y entonces hablábamos de cromo, las pinturas de varios colores, decíamos que la muchacha bonita era un cromito y a algunos tipos de publicaciones que se hacían en colores, sobre todo cómics, se le llamaba los cromos, o sea, derivados de los cómics, había era como un cuadrito con colores, con algunos elementos, entonces es un cromo. Y entonces la palabra cromo esta deriva de color en latín y deriva de un metal que se llama cromo. El cromo es un metal duro, frágil, de color blanco grisáceo, muy utilizado en la industria por su resistencia a la corrosión. Es muy difícil que haya corrosión en el cromo. El cromo resiste mucho y entonces se utiliza en metalurgia para proteger de la corrosión y para un acabado brillante. Ustedes a veces ven carros y ese carro está cromado. ¿Por qué? Porque tiene un brillo magnífico, ¿eh? Porque la pintura es una pintura como cromada, con cromo, que da brillo, que pule y que al mismo tiempo protege de la corrosión. Es un componente esencial para el acero inoxidable. ¿Por qué? Porque si usted hace acero sin cromo o sin algunos otros, los que vamos a hablar después, porque veremos que hay algunos incluso que se utilizan también con otros oligoelementos, porque son más caros que el cromo, pues entonces el acero no es inoxidable, puede oxidarse. Y el acero que tiene una cantidad de cromo bien determinada, pues entonces no se oxida. Y es el llamado acero inoxidable, de cromo o de otros oligoelementos que vamos a mencionar más adelante, ¿no? Y esto en el caso de cromo es el 12%. El acero que contiene un 12% de cromo no se oxida, acero inoxidable. Algunos dicen hasta un 6%, pero no nos interesa, solo estamos hablando de metalurgia. El cromo protege a los objetos metálicos, sobre todo en pinturas cromadas. Y el cromo se utiliza mucho como colorante en las pinturas, porque ya les decía que en sus diferentes combinaciones, pues puede dar colores diferentes. Y los pintores lo utilizan muchas de las pinturas que se utilizan para cuadros están compuestas de cromo. El dicromato de potasio se emplea para limpieza de frascos y vidrios en laboratorio, porque es antiséptico y elimina todos los residuos orgánicos. En laboratorio se recicla, se utiliza un frasco, se utiliza un tubo de ensayo y después se vuelve a utilizar. Ya actualmente cada vez menos. Actualmente la mayor parte son desechables. Pero generalmente se utilizan y el dicromato de potasio se utiliza para esto. La cromita es un elemento, un compuesto de cromo que se utiliza para el acabado de los ladrillos refractarios. Esos ladrillos se utilizan para hornos de alta temperatura, se protegen con cromo. El cromo es muy resistente. Y entonces tiene muchos otros usos industriales, pero ustedes no vinieron a este programa, no están viéndolo para hablar de industria, ¿eh? Están viéndolo para hablar o para escuchar las funciones biológicas del cromo. Y vamos a comenzar diciendo que el cromo está contenido en cantidades importantes en alimentos como el berro, las hortalizas, las aceitunas, los cítricos, carnes magras y está en altas cantidades en hígado y riñón. O sea, el cromo tiene una distribución bastante amplia entre los vegetales y en algunas partes de los animales. ¿Por qué hígado y riñón? Porque ahí es donde se acumula en los animales, donde se almacena, pudiéramos decir. Por vía oral se absorbe el 10% del cromo ingerido, el 90% que no es absorbible porque está en combinaciones, en formas químicas que no se pueden absorber con facilidad y nosotros no podemos eliminar, no podemos disolverlas y se nos van. Por vía respiratoria el cromo se absorbe, pero
depende del compuesto de cromo en proporciones variables. O sea, cuando hay cromo en el aire, respiramos y estamos absorbiendo cromo también. Y el cromo del aire no es tan raro encontrarlo, lo que está en cantidades muy escasas. No se han podido encontrar metaloproteínas con átomos de cromo en el organismo, ¿no? Por eso no se conoce exactamente su mecanismo de acción. ¿Qué es una metaloproteína? Una proteína cualquiera que contiene metales, generalmente una enzima, las enzimas son proteínas. Y entonces cuando ya decimos, mira, el cromo está en tal enzima, entonces sabemos qué hace porque sabemos lo que hace la enzima. Y decimos que el cromo tiene relación con esto. Y por tanto no se han podido encontrar metaloproteínas conteniendo cromo y no se conoce exactamente, no se conoce con exactitud cuál es su función, qué es lo que hace. Pero se calcula que las necesidades diarias son de 50 a 200 microgramos por día, una cantidad muy pequeñita, muy pequeñita, ¿eh? Y entonces uno dice, y si no se ha encontrado en metaloproteínas, ¿cómo yo sé que el cromo es importante para el organismo? ¿Por qué? Porque se ha relacionado con la liberación y acción de la insulina. Se ha visto que el cromo interactúa con algún elemento que no se ha podido identificar para que el páncreas libere insulina. Es muy importante por esto en el metabolismo de la glucosa. Pero además de esto, pues se habla, porque no está bien demostrado, que tiene relación con la acción de determinadas enzimas o determinados elementos en el metabolismo de la glucosa en la célula. Y por tanto, muchos plantean que el cromo protege de la diabetes. Ojalá yo me hubiera enterado antes, dejaría de ser diabético, no hubiera sido diabético. Pero bueno, está bien. Interviene directamente, y sí se ha demostrado, lo que no se sabe cómo, en el metabolismo de los lípidos. Bueno, el de la glucosa también se ha demostrado, ¿no? Interviene en el crecimiento del feto. Tiene importancia decisiva en el mantenimiento de la córnea ocular, de la parte transparente del ojo, ¿no? Fíjense, acción en el metabolismo de la glucosa y la liberación de insulina. Directamente interviene en el metabolismo de los lípidos, crecimiento del feto y mantenimiento de la córnea del ojo. 4 funciones que se le ha demostrado que el cromo tiene. Pero no sabemos cómo, no sabemos el mecanismo, no conocemos el mecanismo, pero hemos podido, los investigadores, los científicos, han podido demostrar que existen estas funciones, intervienen estos procesos del cromo. El cromo en cantidades altas es muy tóxico, muy tóxico. Ingerido en una cantidad de unos pocos gramos, digamos 50 a 70 miligramos por kilo de peso, eso quiere decir que la persona de 100 kilos, lo que está tomando son 70 gramos de cromo, ¿no? Mata. O sea, mata en cantidades que no son tan altas. La mayoría de los compuestos de cromo causan daño en la piel, en las mucosas y en los ojos. Administrado por vía oral, generalmente por un error, causa vómitos, diarrea, hemorragia digestiva y shock. Como secuela de la persona que ha sufrido envenenamiento por cromo, pues aparecen insuficiencia hepática e insuficiencia renal, porque el cromo se deposita en riñón y en hígado. Los compuestos de cromo oxidados en alto grado favorecen la aparición de cáncer, aún por exposición a niveles bajos. O sea, personas que se han expuesto a niveles de cromo no tan elevados, pero que tienen más cromo en el organismo del que debe tener, tienen un alto riesgo de padecer de cáncer. Por exposición cutánea directa, dermatitis alérgica. Por exposición crónica en la piel en personas que trabajan con cromo, úlceras cutáneas crónicas. Si se inhala, respiramos vapores de cromo, respiramos polvo de cromo disuelto en el aire, cosa que en los lugares industriales donde se trabaja con cromo no es tan raro, por eso hay que usar máscara, hay que protegerse, hay que usar camisas de manga larga y guantes, los trabajadores de esos lugares. Bueno, pues si se inhala causa úlceras y necrosis nasales. Se ulcera la nariz, se hacen huecos en la nariz, bueno, aparecen lesiones en la nariz, perforación del tabique, irritación pulmonar también, y facilita la aparición de cáncer pulmonar y de senos paranasales. Cáncer de pulmón y de senos paranasales, porque ahí se acumula el cromo en el pulmón y en los senos paranasales. La inhalación crónica, persona que por determinadas condiciones generalmente laborales está respirando cromo con frecuencia, sufre con alta frecuencia de cáncer de óseo, cáncer de hueso, cáncer de próstata, cáncer de riñón, cáncer de vejiga urinaria, de estómago y cáncer del sistema hematológico. Por su acción oxidante, puede causar lesiones hepáticas y necrosis tubular aguda con proteinuria, pérdida de proteínas por la orina. Las sales de cromo causan daño en el ácido desoxirribonucleico, o sea, en los genes, causan mutaciones en los genes. Y fíjense
cuánto daño causa el cromo. Su deficiencia es rara. Rara porque generalmente es tan abundante que no hay problema con eso. Pero cuando encontramos personas con deficiencia de cromo, que se han encontrado, esas personas tienen aumento del azúcar en la sangre, hiperglicemia, diabetes mellitus, y se discute si los suplementos de cromo pueden o no ayudar a pacientes con tolerancia a la glucosa alterada. Se dice, bueno, pues si hay una persona que no tiene una diabetes mellitus todavía, pero tiene una tolerancia a la glucosa alterada, lo que antiguamente se llamaba una prediabetes, si le damos cromo, ¿eso mejora o no mejora? Bueno, a lo mejor mejora, pero si le damos mucho cromo, a lo mejor tiene cáncer. Por tanto, el cromo, mucho cuidado con el cromo. Deficiencia de cromo, rara, muy poco frecuente. Exceso de cromo, muy dañino, no lo olviden. Bueno, mis amigos, como ven, estos primeros oligoelementos que hemos visto son esenciales para determinadas funciones del organismo, pero no son vitales. Y en oposición, dosis elevadas pueden causar daño. Por tanto, consúmalo con los alimentos, no están tomando suplementos que no conocen, y si toman un suplemento, tomen cantidades pequeñitas de suplemento. Recomendación que creo que es útil, ¿no? Nos vemos en el próximo programa. Bueno, si hasta ahora les va gustando el ciclo, ¿no? Y hasta entonces. Muchas gracias por estar ahí.